Pues hermanos, una de las cosas que vemos a lo largo del libro de los Hechos es la realidad de que las iglesias eran confirmadas. Nos dimos cuenta cómo Pablo, juntamente con Bernabé, volvió a pasar por las diferentes iglesias que se habían fundado y formado a raíz de lo que era su ministerio. Volvieron a pasar y confirmaron las iglesias y vieron cómo estaban los santos que conformaban esas iglesias. Vimos que Judas, juntamente con Silas, lo que hizo fue confirmar las iglesias, animar y exhortar a los hermanos. Y el tema de la confirmación de las iglesias es algo que vimos también en el mensaje de la semana pasada. Nos dimos cuenta cómo la iglesia, aún y el desacuerdo que hubo entre Pablo y Bernabé, la iglesia nos dimos cuenta de que fue confirmada, fortalecida. Y ese tema de la confirmación, de la fortaleza de los santos, de la confirmación de las iglesias, es un tema, mis hermanos, que sigue en esta sección que hoy hemos leído de Hechos 16, los versículos del 1 al 5. La idea o el tema es el tema de la confirmación y la fortaleza de la iglesia. Así que tengan esta sección de Hechos 16, los 5 primeros versículos, abierta delante de ustedes. Tengan sus Biblias abiertas. Es importante, ya sea la Biblia física, o ya sea en el móvil, o ya sea en la tablet. No me voy a meter en esto, pero sí tengan su Biblia abierta. Porque es importante, mis hermanos y hermanas, que sigan el mensaje que hay en la Escritura y no en el predicador. El mensaje está en la Escritura, mis hermanos. Así que tengan sus Biblias abiertas. Y fíjense que algo que debemos recordar, algo que debemos traer a la memoria, es una cosa que empezamos a decir y a explicar la semana pasada. Que esta sección de Hechos 16, de los 5 primeros versículos, conforma, si recuerdan, una unidad con la última parte de Hechos 15, los versículos del 36 al 41. Esos dos textos conforman una unidad y explicamos que esos dos textos eran unos textos de transición. Es decir, permitían el movimiento del fluir del argumento en el libro de Hechos desde el concilio de la iglesia en Jerusalén, y esos textos movían lo que era el fluir del argumento ahora hacia todo lo que será la región de Macedonia, donde se formarán las iglesias de Tesalónica, la iglesia de Filipo. Por tanto, estos dos textos son una unidad que permiten esa transición del concilio de Jerusalén hacia Macedonia. Y se recuerdan algo que vimos y algo que dijimos, es que el tema central de esa sección o de esta unidad es la confirmación de las iglesias. Las iglesias eran confirmadas, los santos querían saberse cómo estaban. Fíjense que esta idea de la confirmación aparece en el versículo 41 del capítulo 15. Fíjense el último versículo. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Por tanto, Pablo con Silas pasaba por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Y fíjense ahora cómo este tema de la confirmación vuelve a aparecer en el versículo 5 del capítulo 16. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Por tanto, la idea de la confirmación, y hablamos de confirmación refiriéndonos a la fortaleza, fortalecer, a exhortar, a animar a esas iglesias y a esos santos que pertenecían a esas iglesias. Y vimos que hay dos grandes acontecimientos que se dieron en ese tema de la confirmación. El primero que vimos fue el desacuerdo entre Pablo y Bernabé, y aún ese desacuerdo triste que vimos la semana pasada, eso no impidió que la iglesia fuese confirmada y fortalecida. En la providencia del Señor, ese desacuerdo, ¿qué es lo que generó? Generó que en lugar de que hubiesen un equipo misionero, surgiesen dos equipos misioneros. Ahora teníamos a Bernabé y a Marcos que fueron a Chipre, y teníamos ahora a Pablo y a Silas, y nos encontraremos ahora a Timoteo en Siria, Cilicia, con otro equipo misionero para la extensión del Evangelio. Pero hoy, mis hermanos, nos encontramos que esa confirmación de la iglesia nos la vamos a encontrar en otro acontecimiento que aparentemente, y solo digo aparentemente, parece que va a estar en contradicción
con el evangelio de la sola fe en Cristo Jesús. Y estoy hablando del acontecimiento en que Pablo circuncidó a Timoteo. Y vamos a ver que es un acontecimiento que aparentemente está en contra o en incoherencia con el evangelio de la sola fe. Pero fíjense cómo en esta sección con Timoteo la idea de confirmar es lo mismo, confirmar por el principio de la fe del evangelio. Fíjense el versículo 5 del capítulo 16. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. O mejor dicho, las iglesias eran confirmadas por la fe. Es decir, la fe era el medio de confirmación, de fortaleza, de exhortación, de ánimo de esas iglesias. ¿Qué fe era aquella que confirmaba y fortalecía a esas iglesias? Vamos a ver que va a ser esa fe del evangelio de la sola fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, hoy vamos a tocar ese tema de la confirmación de la iglesia por el principio del evangelio de la sola fe. Y lo vamos a ver desde dos puntos en el día de hoy, mis hermanos. Primero, lo que veremos es la confirmación de la iglesia requiere que tengamos el entendimiento del evangelio de sola fe. Y lo segundo que vamos a ver, mis hermanos, es que la confirmación de la iglesia requiere que enseñemos a guardar los principios del evangelio. Vamos a ver estos dos puntos en este acontecimiento que sucede entre Pablo y Timoteo. Lo primero que nos damos cuenta es que la confirmación, la fortaleza, el ánimo de la iglesia requiere que tengamos el entendimiento del evangelio de la sola fe. Y primero, mis hermanos, esto es un entendimiento de los asuntos primarios y secundarios del evangelio. Un entendimiento que va a requerir que entendamos los asuntos que son primarios y los asuntos que son secundarios en el evangelio. Fíjense, esto nos vamos a encontrar en los primeros 3 versículos de este capítulo 16. Y nos vamos a dar cuenta de que en estos 3 primeros versículos se va a dar un acontecimiento de que aparentemente está en contradicción con ese evangelio de la sola fe solamente en Cristo. Y es ese acontecimiento en el cual el apóstol Pablo decidió circuncidar a Timoteo. Y la verdad es que este acontecimiento ha sido tildado por parte de algunos como una leyenda. ¿Por qué? Porque algunos determinan de que es imposible de que el apóstol Pablo hiciese algo así. De que el apóstol Pablo, que estuvo predicando una y otra vez el evangelio de la sola gracia y el evangelio de la sola fe solamente en Cristo, es imposible de que Pablo hiciese algo así y circuncidase a Timoteo. Otros no lo han tildado de leyenda o algo ficticio, pero sí han dicho de que aquí Pablo fue incoherente e inconsistente con el evangelio de la sola fe. Porque vamos a ver que cogió a un medio gentil y lo circuncidó aparentemente en contradicción a lo que él sustentaba, predicaba y mantenía de que el evangelio es de la sola fe solamente en Cristo. Ahora bien, nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, de que esto no es así. De que aquí el apóstol Pablo tenía muy claro, y lo vamos a ver, de que el principio del evangelio de salvación es sola fe, solo en Cristo. Y lo vamos a ver. Pero fíjense cómo empieza, mis hermanos, lo que es el capítulo 16 de Hechos. Fíjense, después llegó a Derbe y a Listra. Es importante, llegó a Derbe y a Listra. Por lo tanto, Pablo, juntamente con Silas, fíjense que venían de Siria y de Cilicia. Lo vemos esto en el versículo 41 del capítulo 15. Y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Y ahora en el versículo 16 nos damos cuenta de que vuelve a Asia Menor, lo que sería la actual Turquía. Y vuelve a pasar por las ciudades de Derbe y de Listra. Unas ciudades las cuales ya visitó primeramente con Bernabé en su primer viaje misionero y las volvió a visitar 2 veces.
En Derbe vimos que Pablo y Bernabé predicaron el Evangelio y no se nos dice mucho de lo que ahí sucedió, pero sí se nos dice de que hubo creyentes y que la iglesia y los discípulos aumentaron en Derbe. Fíjense en Hechos capítulo 14, escuchen Hechos 14, los versículos del 20 al 21. Se nos dice lo que Pablo junto con Bernabé predicaron en Derbe. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. El día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Se dan cuenta? Solamente se nos dice de que fue a Derbe y que ahí predicó y que surgieron muchos discípulos. Y Listra, la otra ciudad que se nos menciona aquí en el versículo 1, fue aquella ciudad, si recuerdan, donde Pablo y Bernabé fueron confundidos con Júpiter y con Mercurio. Y que Pablo y Bernabé llamaron a que se volvieran de esas vanidades al Dios vivo y verdadero que había creado los cielos y la tierra. Y ese mensaje, mis hermanos, no acabó muy bien, ¿recuerdan? Ese mensaje acabó con Pablo apedreado y prácticamente dado por muerto. Pues bien, ahora Pablo y Silas vuelven a esas ciudades de Derbe y Listra y son importantes esas ciudades en el argumento que hoy vemos. Porque debemos saber que esas ciudades de Derbe, de Listra, juntamente con Iconio, mis hermanos, eran ciudades que estaban dentro de la región de Galacia. Lo que serían las iglesias que conformaban la región de Galacia, que conformaban las iglesias de los Gálatas. Y es importante que tengamos esto en mente, mis hermanos, porque debemos recordar qué es lo que sucedió en las iglesias de la región de Galacia. Si pensamos en la carta que Pablo tuvo que escribir a las iglesias de la región de Galacia, mis hermanos, la carta a los Gálatas, nos damos cuenta de que esas iglesias estaban en una situación bien complicada y bien difícil. Por cierto, hago un paréntesis, mis hermanos. Este primer subpunto es el más largo de todos, ¿ya? Así que no les entre el pánico, porque es el que requiere más explicación de todos. Así que prácticamente mi mensaje va a estar aquí. Los otros ya son más cortitos porque son más fáciles de entender. Pero este requiere explicación. Fíjense, esas iglesias de Derbe, Listra, Iconio, en la región de Galacia, si pensamos en la carta a los Gálatas, tenían una situación bien grave, mis hermanos. Porque eran iglesias que Pablo escribe porque se estaban apartando de aquel que los llamó por su gracia. Estaban perdiendo el evangelio de Cristo Jesús. Fíjense en Gálatas capítulo 1, los versículos 6 y 7. Fíjense lo maravillado del apóstol Pablo cuando escribe a esas iglesias. Les dice, estoy maravillado de que tan pronto, por lo tanto fue algo cortito, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y ahora Pablo especifica, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo les dice, estoy sorprendido que os ha costado bien poco tiempo, Gálatas, bien poco tiempo. No se requiere mucho tiempo para perder el evangelio, mis hermanos. Que tan pronto os habéis alejado de aquel que os llamó la gracia para ir a algo que se dice que es evangelio, pero no os equivoquéis. No es otro evangelio de otra clase, sino que simplemente hay aquellos que quieren pervertir el evangelio, perturbaros a vosotros, apartaros del evangelio verdadero que Pablo les había predicado. La pregunta es, ¿de qué evangelio se estaban apartando, mis hermanos? Fíjense que se estaban apartando del evangelio de la sola fe, solamente en Cristo. De ese evangelio, mis hermanos, que el concilio de Jerusalén determinó que para salvación se necesita oír y creer en Cristo Jesús y en su obra. Se estaban apartando, mis hermanos, de ese evangelio en que la justificación es solamente por la fe en Cristo. Y ahora les tendría que preguntar a los hermanos que vienen a la reunión de oración los jueves, ¿qué es la justificación? Pero no se lo voy a preguntar, ¿eh?
Estaban apartando, mis hermanos, de esa doctrina tan preciosa que forma parte del corazón del Evangelio, de esa declaración de Dios, mis hermanos, que en base a la sola obra de Cristo y por medio de la sola fe, Dios es capaz, mis hermanos, de declarar al pecador perdonado y no culpable delante de Él y por lo tanto reconciliado y estar en paz con Dios. Fíjense que este es el evangelio que Pablo les predicó a los Gálatas. Fíjense lo que dice en Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pero había aquellos que se habían introducido en las iglesias de Galacia, los llamados judaizantes, que estaban diciendo a esas iglesias y estaban diciendo a esos gentiles que vuestra fe en Jesucristo no es suficiente. Necesitáis, aparte de la fe, necesitáis las obras de la ley. Y básicamente las obras de la ley era, tenéis que guardar las leyes de comida, tenéis que guardar los días de reposo y tenéis que ¿qué? Tenéis que circuncidaros. Ese es el problema, recuerdan, de Hechos 15, en el concilio, que había aquellos que decían que para salvación era necesario ¿qué? Era necesario la circuncisión. Y Pablo a los Gálatas se los deja claro, ningún ser humano será justificado por las obras de la ley, por la circuncisión o por cualquier otra obra, solamente por la fe en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Este era el problema de las iglesias de Galacia. Y ahora, mis hermanos, en esa región, en Derbe y en Listra, nos encontramos que el apóstol Pablo se encuentra con un discípulo llamado Timoteo. ¿Y qué es lo que hace de manera primera el apóstol Pablo, mis hermanos? ¿Saben lo que hace? Circuncida, mis hermanos, a Timoteo. Fíjense que lo que uno podría pensar aquí es que aquí Pablo, mis hermanos, está siendo incoherente. ¿Con qué? Incoherente e inconsistente con ese evangelio que les anunció a los Gálatas, que defendió junto con Bernabé, con Pedro y con Jacobo en el concilio de Jerusalén, de que no es necesaria la circuncisión para la salvación. Pero va aquí, mis hermanos, toma a Timoteo y circuncida a Timoteo. Uno podría pensar, Pablo está siendo incoherente, inconsistente y contrario a ese evangelio de la sola fe. Pero ¿saben? Es todo lo contrario. Pablo tenía tan claro que el evangelio de salvación es sola fe, solamente en Cristo. Lo tenía tan claro el apóstol Pablo, mis hermanos, que era capaz, fíjense, lo vamos a ver, que era capaz de diferenciar qué asuntos eran primarios en ese evangelio y qué asuntos eran secundarios en ese evangelio. ¿Qué asuntos, mis hermanos, eran primarios? Y cuando hablamos de asuntos primarios, estamos hablando de aquellos asuntos que son innegociables y que afectan directamente a la salvación. Y hablamos de asuntos secundarios, de aquellos asuntos, mis hermanos, que nada afectan, no añaden ni quitan nada, mis hermanos, a lo que es la salvación. Y vamos a ver que Pablo tenía tan claro que el evangelio es de sola gracia, sola fe, solamente en Cristo, de que podía diferenciar muy bien qué asunto era primario y qué asunto era secundario. Fíjense, ¿quieren verlo? Ahora como Pablo no es nada incoherente aquí con el evangelio. Fíjense si seguimos leyendo, mis hermanos. Ahora se nos va a describir a este Timoteo que Pablo se encontró. Fíjense en el versículo 1 y 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Fíjense que se nos da una descripción de quién era este Timoteo.
Y lo primero que se nos dice, fíjense en el versículo 1, es que era discípulo. Había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Y que mencione la palabra discípulo en el libro de Hechos es importante, porque es una de las palabras preeminentes para describir a aquellos que eran creyentes, aquellos que se habían arrepentido de sus pecados, se habían creído en Cristo Jesús como Señor, como Salvador, como el Hijo de Dios. En Antioquía se les empezó a llamar cristianos, pero el término principal, mis hermanos, en Hechos es el término discípulo para aquellos que eran creyentes y habían recibido a Cristo Jesús. Por tanto, sabemos que Timoteo, mis hermanos, era creyente. Y fíjense que tenía buena reputación, no solamente en su ciudad, sino fíjense en Listra y en los que estaban también en Iconio, mis hermanos. Y eso era importante. Era importante porque si Pablo estaba pensando en que ese Timoteo tenía que formar parte de su equipo ministerial y de sus colaboradores, la reputación hacia los de afuera tenía que ser una buena reputación, mis hermanos. Es importante que el ministro de Cristo no solamente tenga una buena reputación de puertas para adentro, sino también, mis hermanos, una buena reputación de puertas hacia afuera, hacia aquellos que no son creyentes. Esto es algo que Pablo establece claro en las designaciones y cualificaciones de aquellos que han de ser ministros de Cristo, ancianos, obispos, pastores, mis hermanos. Y aquí Timoteo tenía una de estas cualificaciones. Y era discípulo, posiblemente se había convertido a través del ministerio del apóstol Pablo en el primer viaje misionero juntamente con Bernabé. Y sabemos esto porque una de las designaciones que el apóstol Pablo utiliza para referirse a Timoteo es que él era su hijo ¿en qué? Su hijo en la fe. Fíjense en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Por tanto, lo llama verdadero hijo en la fe. Y Timoteo, mis hermanos, tuvo el gran privilegio de nacer en una familia donde su madre y su abuela eran cristianas. Su madre Loida, mis hermanos, Loida, Eunice, su madre, su abuela, mis hermanos, fíjense que tenían esa fe del Evangelio. Fíjense que esto aparece en 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pero ahora fíjense ahora, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Mis hermanos, qué importante es un gran privilegio a aquellos niños, niñas, jóvenes que han nacido en una familia, mis hermanos, donde el Evangelio y la fe del Evangelio está presente. Y qué importante es, mis hermanos, para los padres de que esa fe se enseñe, se viva y se transmita, sea por parte de uno o sea por parte de los dos. Eso no asegura la salvación de ninguno de esos niños, porque la salvación pertenece a Dios. Y Dios se compadece del que se compadece y tiene misericordia del que tiene misericordia. Pero eso no quita la responsabilidad y el privilegio de que se tiene, mis hermanos, de que en el seno de la familia, si alguien sustenta esa fe se enseñe, esa fe se viva. Y así, mis hermanos, fíjense que estaba Timoteo, pero posiblemente llegó a su conversión por el ministerio del apóstol Pablo. De tal manera que llega Pablo ahí con Silas y ve a ese joven Timoteo. Y ese joven Timoteo que tiene buena reputación en Listra, en la región de Iconio. Ese joven Timoteo, mis hermanos, que era discípulo. ¿Y qué pensó Pablo? ¡Ostras! Me lo llevo conmigo. Ahora somos Pablo, Silas, Timoteo, y me lo llevo conmigo para la predicación y la extensión del Evangelio en las regiones gentiles, mis hermanos. Fíjense lo que vemos aquí. Lo que estamos viendo es cómo empieza a formarse lo que es el equipo misionero que una y otra vez vemos que iba juntamente con Pablo a lo largo de sus viajes misioneros. Los colaboradores, Silas, Timoteo, que trabajaron juntamente con Pablo en la extensión del Evangelio. Lo vemos formado aquí. Y Pablo decidió llevarse a Timoteo. ¿Y qué es entonces, mis hermanos, lo que hace Pablo para llevarse a Timoteo? Pero tengo que hacer algo. Timoteo, circuncidado.
Y ya estaba crecidito, Timoteo. Saben que la circuncisión se hacía en los primeros 8 días de vida, ¿no? Aquí ya tenía unos cuantos más de 8 días, ¿ya? Y circuncidó a Timoteo. Y la pregunta aquí es, Pablo, ¿por qué hiciste eso? ¿No has estado predicando diciendo que el evangelio es de sola fe solamente en Cristo? ¿Por qué circuncidaste a Timoteo? Y fíjense que la respuesta se encuentra en el versículo 1 y en el versículo 3. Fíjense que se nos da en cierta manera la respuesta ahí. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 1, ¿qué más se nos dice de Timoteo? Que era hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Por tanto, Timoteo, mis hermanos, era hijo de un matrimonio mixto. Y fíjense que nos encontramos aquí que su madre era judía, pero que era creyente, era fiel. La palabra que aparece ahí era fiel. Era la idea, mis hermanos, de que su madre sí que era creyente. Su madre se había, mis hermanos, convertido al evangelio de Cristo Jesús. Pero ¿era qué? Era judía. ¿Y estaba casada con quién? Estaba casada con su esposo, evidentemente, ¿ya? Con su padre, que posiblemente no era creyente, pero que aparte era ¿qué? Era griego, mis hermanos. Era gentil. Eso era un matrimonio mixto, mis hermanos, que bajo la ley del Antiguo Testamento estaba totalmente prohibido, mis hermanos. Era algo prohibido de que las mujeres que formaban parte del pueblo de Dios, parte de Israel, mis hermanos, se casaran con aquellos que formaban parte o que no formaban parte del pueblo, estaban fuera del pacto. Y eso es algo, mis hermanos, que ya viene desde el Antiguo Testamento. Tenían que formar parte del mismo pacto que Dios había establecido con ellos. Parte, mis hermanos, de la misma fe. Y esto que vemos aquí, mis hermanos, no hubiese tenido que darse. Saben, en el Nuevo Testamento es exactamente lo mismo. Sabemos que el concepto, mis hermanos, de pueblo en el Nuevo Testamento es ya no un pueblo racial. Sabemos que por la venida de Cristo Jesús, el nuevo pacto, el pueblo que forma parte, el pueblo que es el pueblo de Dios, mis hermanos, es no por raza, no por lengua, no por tribu, no por nación, sino que tenemos bien claro que es por la sola fe en Cristo Jesús. Es en Cristo que somos formados pueblo de Dios, mis hermanos. Por tanto, ya no es por raza, pero el principio de la misma fe prevalece. Es decir, que aquellos, mis hermanos, que tienen que casarse con aquellos que tienen una misma fe. Y Pablo le dice muy claro, cásate con quien quieras, sea guapo o guapa. Espero que lo veas guapo o guapa, ¿eh? Guapo o guapa, feo o fea, alto o bajo, rico o pobre, calvo o no calvo. Lo que sea, cásate con quien quieras, pero, ¿qué dice Pablo? En el Señor. Por tanto, alguien que está en una relación con alguien que no está en el Señor, y sé que lo que voy a decir, algunos no estarán de acuerdo y no les gustará, pero está en desobediencia a Cristo. Y tiene que seriamente pensar esto. Y fíjense, mis hermanos, que alguien puede decir, bueno, pero mira, aquí Timoteo llegó a la fe. Bueno, quizá conozco estos que han sucedido así, ya ha caído bien, muy bien, pero no es la experiencia de otros lo que rige tu vida, es el principio que Dios establece en su palabra. Tú sigues el principio, no tu experiencia, la experiencia de otros. Y fíjense, mis hermanos, que aquí Timoteo era hijo de una madre judía y de un padre gentil. La cuestión aquí es cómo era visto desde el punto de vista de los otros judíos Timoteo. ¿Y saben cómo era visto? Era visto como judío, porque su madre era judía. Y bajo la ley rabínica, mis hermanos, era considerado judío, pero era considerado, mis hermanos, un judío incircunciso. Y eso implicaba a alguien que estaba fuera de ¿qué? Fuera del pacto. Y podía ser considerado entonces un judío, sí, pero un judío apóstata. Recuerden que la circuncisión fue dada, mis hermanos,
En Génesis 17, Dios se le dio a Abraham la circuncisión como señal del pacto. Y a raíz de esa situación en la cual estaba Timoteo, mis hermanos, ¿qué es lo que Pablo decide hacer? Decide circuncidarlo. ¿A causa de qué? Fíjense en el versículo 3, mis hermanos. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó. Y ahora fíjense la causa, fíjense, mis hermanos, la razón. Le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La razón por la cual Pablo decide circuncidar a Timoteo es porque se lo quería llevar, pero por causa de esos judíos que tenían claro que el padre de Timoteo era griego y que si Timoteo no estaba circuncidado podía ser como un incircunciso, como un apóstata. Mis hermanos, sí, por eso lo circuncido. Y aquí es donde entra el problema. Bueno, Pablo no se decidió en el concilio de Jerusalén que aquellos que eran gentiles no se les impondría la carga de la ley sobre ellos. No se decidió Pablo en el concilio de Jerusalén que lo que era necesario para salvación era solamente oír y creer en el evangelio de Cristo Jesús. ¿Y por qué tú ahora coges a ese medio gentil y lo circuncidas? Estás siendo incoherente y contradices el principio de sola fe en Cristo. ¿Sabe? Podría venir alguien aquí y decir, Pablo, estás siendo incoherente contigo mismo. Pablo, estás siendo totalmente inconsistente al principio del evangelio de la sola fe. A partir de ahora, ¿sabes qué, Pablo? A partir de ahora, de este momento, vas a ser conocido como el apóstol que circuncidó a un gentil. Va a salir en los periódicos. Menuda fama. Y ¿saben qué, mis hermanos? En algunas ocasiones, y se lo hablo por experiencia, se reciben estas acusaciones. A partir de ahora vas a ser conocido como el pastor que... puntos suspensivos. Pero ¿saben? Mis hermanos, Pablo no estaba siendo en absoluto contradictorio al evangelio de la sola fe. Pablo tenía muy claro que el evangelio es de sola fe en Cristo Jesús. Y la actuación del apóstol Pablo aquí, mis hermanos, la actuación del apóstol Pablo aquí de circuncidar a Timoteo, mis hermanos, se dio sobre el principio de que Pablo entendía muy bien de que el evangelio es de sola fe solamente en Cristo. Y aquellos que podían acusarlo de incoherente y de incompetente aquí, me encanta lo que un autor dice, se llama Ramsey, el autor dice, eso no era más que el cuco de las mentes pequeñas que no entienden lo que aquí estaba sucediendo, mis hermanos. Porque fíjense, mis hermanos, de que el hecho que Pablo entendiese que el evangelio es de sola fe, mis hermanos, Pablo entonces podía diferenciar de manera clarísima, mis hermanos, qué asunto era primario e innegociable y qué asunto era secundario que nada añadía a la salvación de Timoteo, mis hermanos. Y Pablo entendió de que esa circuncisión, ¿saben lo que era? En el evangelio de la sola fe en Cristo, esa circuncisión era un asunto secundario que nada contribuía, nada quitaba y nada añadía a la salvación que le había sido dada a Timoteo por la sola fe en Cristo Jesús. Y que Pablo entendiese ese principio de la sola fe y los asuntos secundarios y primarios en ese evangelio, ¿saben lo que daba a Pablo, mis hermanos? Algo glorioso. Daba a Pablo libertad en el evangelio de Cristo. Libertad, mis hermanos, para saber cómo usar asuntos primarios y secundarios en ese evangelio. ¿Quieren verlo? Fíjense en la libertad de Pablo, mis hermanos, por entender que el evangelio es de sola fe.
circuncidó aquí a Timoteo, ¿sí o no? Lo hemos visto, ¿no? Escueto, nada, no hay detalles, circuncidado. Fíjense ahora en Gálatas, mis hermanos. Fíjense en Gálatas, capítulo 2, los versículos del 3 al 5. Fíjense lo que ahí sucede. Mas ni aun Tito, ahora toma Tito, mas ni aun Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros, mis hermanos. ¿Qué es lo que se nos dice aquí? Pablo dice, es que ni aun Tito, siendo griego, siendo gentil, no fue sometido a la circuncisión para que la verdad del Evangelio permaneciese entre vosotros. Paren aquí, mis hermanos. Porque ahora podría venir aquí Timoteo a Pablo y decirle, oye, Pablo, a mí sí, y a Tito no. Pablo, oye, que no sabes la noche que pasé después de la circuncisión, ¿eh? Entonces, a mí sí, y a él no. ¿Qué es esto, Pablo? ¿Y saben qué respondería Pablo? Pablo respondería, esto es libertad en el Evangelio de la sola fe solamente en Cristo. Porque Pablo tenía tan claro ese Evangelio de sola fe y solamente en Cristo, que entendía, mis hermanos, de que esa circuncisión que ya había sido cumplida en la obra de Cristo y en la regeneración y el nuevo nacimiento, mis hermanos, Pablo entendía de que ahora esa circuncisión nada aportaba a lo que era la salvación de nadie, mis hermanos. Y Pablo entonces podía usar ese asunto secundario como bien quisiese en su libertad en Cristo Jesús. Pero fíjense que el principio, no pierdan esto, el principio es el mismo. El principio es la base del Evangelio de la sola fe solamente en Cristo. Pablo entendió por sola fe en Cristo y decidió entonces escoger a Timoteo y circuncidarlo para que el Evangelio, lo vamos a ver ahora, prosperase, y lo hizo porque sabía que esa circuncisión nada cambiaba en la salvación y en la vida de Timoteo. Pero ¿qué hizo con Tito? Con Tito no lo circuncidó. ¿Por qué? Porque había aquellos que estaban pervirtiendo la verdad del Evangelio y estaban diciendo es necesario de que ese griego, ese gentil, ese Tito se circuncide para ser ¿qué? Justificado y salvo. Y Pablo dice, ni a hablar, en ningún momento fue sometido a circuncisión. ¿Para qué? Para que la misma verdad del Evangelio permaneciese. Que nadie es justificado por las obras de la ley, sino solamente por la fe en Cristo Jesús. Y Pablo, mis hermanos, dijo esto bien claro, que la circuncisión no es nada. Fíjense al final de Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Fíjense que Pablo tenía bien claro el Evangelio de la sola fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, Pablo está siendo incoherente con lo que se decidió en el Concilio de Jerusalén en ningún momento, mis hermanos. El principio es el mismo. Y aquí es importante. La aplicación de ese principio es distinta. No es igual con Timoteo y no es igual con Tito. Y eso es de gran importancia. En esa libertad que da ese Evangelio de la sola fe en Cristo, en esos asuntos secundarios, el principio era el mismo, la aplicación era distinta. Y eso tiene que tener en mente. Hace tiempo, mis hermanos, hace tiempo, prácticamente un año, recibí una carta que me costó. Pero una de las cosas, mis hermanos, que se acusaba y se decía es que el principio siempre es el mismo y el principio no puede cambiar. Estoy totalmente de acuerdo en esto. Pero que el principio sea el mismo no quiere decir que la aplicación de ese principio, mis hermanos, sea la misma. Y fíjense que aquí con Pablo, con Timoteo y Tito actúa
de manera distinta, mis hermanos. Algo que aprendemos de lo que Pablo hace aquí, mis hermanos, algo que aprendemos es que, fíjense, tenemos un principio, una verdad innegociable que no podemos, mis hermanos, perder. Y es lo que está en el corazón del Evangelio, del glorioso Evangelio de nuestro bendito Dios que nos ha sido dado, de que la salvación es por sola fe en Cristo Jesús. Eso no podemos perderlo, y esa lucha, mis hermanos, sí que es una lucha que tiene que lucharse. Pero debemos entender de que en ese principio de sola fe en Cristo debemos diferenciar los asuntos primarios y los asuntos secundarios, mis hermanos. Si Pablo lo aplicó a lo largo de su ministerio, había aquellos que querían comer de todo y había aquellos que no podían comer o no querían comer de todo, mis hermanos. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Bueno, cada uno haga conforme a su conciencia delante de Cristo en esa libertad que se tiene. Con la circuncisión actúa de la misma manera, mis hermanos. Un asunto secundario que nada aporta a ese evangelio de la fe, mis hermanos. Actúa de una manera con Timoteo, actúa de otra manera con Tito. Sproul tiene un mensaje de ese texto, mis hermanos, que explica el texto y después Sproul se va. Era Sproul, podía hacerlo, ¿ya? Bueno, se va, mis hermanos, ¿ya? Pero se va a un asunto que a lo largo de la historia de la iglesia ha creado problemas, que es el bautismo. ¿Bautismo de infantes o bautismo de creyentes? Sproul, siendo presbiteriano, sustentaba el bautismo de infantes. Nosotros, siendo bautistas, sustentamos el bautismo de creyentes, mis hermanos. No me convenció Sproul en ese mensaje, ¿eh? No me convenció. Pero, ¿cuál era el argumento de Sproul? Decir, el bautismo es un asunto secundario. Nada aporta ni añade a la salvación por sola fe en Cristo Jesús. Y por lo tanto, el argumento de Sproul aquí, mis hermanos, era, bueno, pues si es un asunto secundario, podemos... mis hermanos. Pero la base es esa salvación por fe en Cristo Jesús. Ahora imagínense, mis hermanos, que viene alguien y nos dice, no, tienes que comer solamente verduras. Porque Adán y Eva posiblemente en el Edén solamente comían verduras. Y ser vegano es ser verdaderamente cristiano. Debes comer solamente verduras. ¿Saben lo que decimos a esto? En ninguna manera. Porque, mis hermanos, Dios se lo dejó claro a Pedro, come de todo. Ahora bien, si alguien, mis hermanos, viene y dice, oye, es que solamente tenemos verduras para comer, bueno, pues come verduras, ¿eh? Ahora imagínense que vivimos, mis hermanos, en un sitio y llega alguien, entra por la iglesia y dice, no, es que tenéis que cumplir las fiestas del Antiguo Testamento. Y nos entran con un shofar, ¿eh? En el Antiguo Testamento tenéis que cumplirlas porque eso es requisito de vuestra fe. ¿Saben lo que decimos ahí? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque estas fiestas son cumplidas en Cristo Jesús y no estamos sujetas a ello. Cristo es nuestra Pascua, por ejemplo, mis hermanos, dice Pablo en Corintios. Ahora bien, imagínense que vivimos en un barrio que es un barrio totalmente judío. Y para que llegue el Evangelio, mis hermanos, podemos cumplir lo que son o celebrar las fiestas judías. ¿Podríamos celebrarlas? Por supuesto, en nuestra libertad en Cristo, para que el Evangelio llegase, mis hermanos, a ese barrio. ¿Se dan cuenta? Esto es entender que el Evangelio es de sola fe en Cristo Jesús. Y hay un entendimiento de asuntos que son primarios y asuntos secundarios. Debemos mantener, mis hermanos, ese principio glorioso de la sola fe. Pero sobre él entender lo primario y secundario para no hacer, mis hermanos, de lo secundario a veces requerido como asunto de salvación. ¿Saben cuando a Pablo se le acababa la sensibilidad? Pablo es que no ha sido muy sensible aquí con las sensibilidades de los demás. ¿Saben cuándo se le acababa la sensibilidad? Cuando la libertad de unos, mis hermanos, era piedra de tropiezo para otros. O cuando el asunto secundario se convertía en un asunto primario de salvación. Ahí Pablo decía, hasta aquí hemos llegado. Se acabó la sensibilidad. Lo que prima es el Evangelio de la sola fe solamente en Cristo. Por tanto, mis hermanos, tenemos que tener bien claro ese principio. Y cuando estos asuntos salgan, paremos un momento. Estemos bien sólidos en la sola fe solamente en Cristo para salvación.
Y sobre ese principio básico, mis hermanos, entonces determinemos, ¿es esto primario o es esto secundario donde hay libertad en Cristo Jesús? Ese era su punto más largo, ¿ya? Porque todos estaban así. Pero fíjense que hay otro entendimiento aquí, mis hermanos, de estos principios del Evangelio. Y es la prioridad del avance del Evangelio de la sola fe. Fíjense en el versículo 3, mis hermanos, lo que leemos. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Fíjense por qué circuncida aquí Pablo a Timoteo. Por causa de esos judíos, sí, pero porque quería llevarlo con él. Por lo tanto, para que Timoteo ahora no pudiese tener ningún tipo de problema con esos judíos, mis hermanos, y el Evangelio pudiese avanzar y prosperar, ¿qué es lo que hace Pablo? Circuncida a Timoteo en ese asunto secundario. ¿Para qué? Para que pueda ir con él y avance entonces el ¿qué, mis hermanos? Avance la predicación del Evangelio. En las regiones veremos de Macedonia, mis hermanos, y lo que va a venir por delante. Por lo tanto, Pablo, fíjense que hemos dicho que Pablo usa ese asunto secundario de la circuncisión en su libertad en Cristo, pero no lo usa de cualquier manera. Lo usa en esa libertad en Cristo para el bien de algo mucho mayor y mucho más importante. ¿Saben para qué? Para el bien de la extensión del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, mis hermanos, no decidió circuncidar a Timoteo en base primeramente a sus propios intereses. Sí, quería que fuese con él, pero eso no era lo principal, mis hermanos. No eran sus propios intereses lo que motivó esto. Era, mis hermanos, que el Evangelio avanzase, que Cristo fuese predicado, que Cristo fuese proclamado entre los judíos que se encontrasen y los gentiles que vendrían por delante. Por lo tanto, mis hermanos, lo que movió a Pablo fue el principio de la extensión del Evangelio, no su interés. A veces los asuntos secundarios, mis hermanos, a veces los solemos mover en base a nuestros propios gustos o intereses. Y eso no es así. Porque lo que está por encima de nuestros intereses, por encima, mis hermanos, de nuestros gustos, por encima de los caprichos que yo personalmente puedo tener, ¿saben lo que es? Es que Cristo sea proclamado y que el Evangelio sea predicado. Y Pablo usó ese asunto secundario con un propósito estratégico, mis hermanos. Hay algunos que dicen aquí que Pablo no se movió por principio, sino que fue por estrategia. Sí y no. Fue estratégico Pablo, pero el principio estaba ahí. Déjame decirlo de esta manera. La base sobre la que Pablo actuó fue el principio de la sola fe. La razón estratégica por la cual hizo eso, mis hermanos, fue que el Evangelio avanzase con Timoteo, con Silas, con Pablo, con ese equipo misionero que tenían por delante. Fíjense, mis hermanos, que es de gran importancia. La confirmación de la iglesia requiere que entendamos, mis hermanos, ese Evangelio de la sola fe en asuntos primarios y secundarios, en la prioridad del avance del Evangelio. Mis hermanos, tenemos algo que es vital. Tenemos que avanzar lo que es el Evangelio de Cristo Jesús, la proclamación de Cristo. Cuando el Evangelio es predicado, mis hermanos, se hace una prioridad. Cristo es el que es proclamado, no nuestro nombre. No estamos llamados a avanzar una filosofía. No estamos llamados tampoco a avanzar nuestro propio sistema teológico, mis hermanos. No estamos llamados incluso a avanzar nuestra propia denominación. Anda que se me escuchan los bautistas. Nuestra propia denominación, mis hermanos. A veces me encuentro, mis hermanos, iglesias que en lugar de avanzar el Evangelio parece que quiere avanzar su propio modelo de iglesia y de denominación, mis hermanos. Y estamos llamados a avanzar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos perla preciosa más grande que nos haya sido dada que el Evangelio de Cristo Jesús. Pero ese Evangelio de sola fe, solo en Cristo, que entiende lo primario, lo secundario y la prioridad de ese avance. Con esto, mis hermanos, fíjense que pasamos al segundo punto. Tony hace ostras. Ya he dicho que era largo, hombre, ¿eh? Fíjense que ahora, mis hermanos, el segundo punto es la confirmación. La confirmación de la iglesia requiere que enseñemos a guardar los principios del Evangelio. Y fíjense,
¿Por qué enseñar a guardar esos principios del Evangelio? Por una razón muy clara. Porque el Evangelio es la enseñanza que la iglesia necesita. Fíjense cuando llegamos ahora a partir del versículo 4. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Fíjense que vemos ahora aquí a Pablo, mis hermanos, a Silas y a Timoteo, volviendo a esas iglesias y entregándoles las ordenanzas que se habían acordado por los apóstoles y por los ancianos y que las guardasen. No es la primera vez que vemos a Pablo haciendo esto. ¿Se acuerdan que ya pasó con Bernabé nuevamente por Listra, por Derbe, por Iconio, por Antioquía para ver cómo estaban los hermanos? ¿Se acuerdan de esto? No se acuerdan, se lo voy a leer. Por eso lo tengo apuntado, ¿ya? Fíjense en Hechos 14, 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Se dan cuenta? Volvieron a pasar. Pero esto lo vimos la semana pasada. El momento en el que ahora hacen esto es distinto. Porque vuelven ahora, mis hermanos, en un momento donde el concilio de Jerusalén ya se había dado, ¿se acuerdan? Y se habían decidido ciertas cosas, ¿se acuerdan? Y dijimos que Hechos 15, el concilio de Jerusalén, era de gran importancia teológicamente y estructuralmente. Teológicamente era importante, mis hermanos, porque ¿qué se había decidido en el concilio de Jerusalén? Algo muy importante, ¿recuerdan? Se había decidido, mis hermanos, de que la salvación, la naturaleza de la salvación es por el oír y por el creer en Cristo Jesús. Nada más. Se había decidido que no se puede imponer carga a los gentiles porque la salvación es por sola fe en Cristo Jesús. Se había decidido algo que todos debemos tener clarísimo y cualquiera que escucha debe tener claro, de que para el perdón de pecados, para la salvación, para ser sacado de la ira santa de Dios, de la condenación eterna, para que tus pecados sean perdonados, vida eterna te sea dada y tengas esa herencia futura y gloriosa en la presencia de Cristo Jesús, no es nunca por obras. Ninguna obra en tu vida te va a llevar a esto. Solamente la obra gloriosa, preciosa, perfecta, definitiva y sublime de nuestro Señor Jesucristo y fe en aquel que es el Salvador del mundo, mis hermanos. Y esto se decidió, mis hermanos, en el concilio. Teológicamente eso es vital. Y se decidió, mis hermanos, de que ahora la iglesia formada aquí en el libro de Hechos, es un pueblo que ahora, mis hermanos, se rige por fe en Cristo Jesús. Sean judíos, sean gentiles, de aquí, de allá o de maracuyá, mis hermanos. Es por fe en Cristo Jesús. Y ahora, mis hermanos, Pablo, Silas, Timoteo, podían ir a esas iglesias diciéndoles eso. Pero fíjense que estructuralmente es importante. También vimos Hechos 15. Porque ahora, mis hermanos, en la estructura, ahora Pablo, Silas, Timoteo podían volver a esas iglesias fundadas y decirles: oye, sois salvos por fe al igual que vuestros hermanos que están en Jerusalén. Y formáis parte de la iglesia al igual que esos judíos que están en Jerusalén por fe en Cristo Jesús, que es el Mesías, que es el Señor, que es el Hijo de Dios, que es el Salvador. Pero ahora podían hacer algo más. ¿Saben qué podían hacer al pasar por esas iglesias gentiles? Podían enseñarles cómo ese evangelio de sola fe tenía que vivirse en su contexto, mis hermanos. Y tenían que decirles: bueno, no se os impone carga, pero vivir el evangelio de esta manera. ¿De qué manera? Fíjense que se nos dice el versículo 4, mis hermanos, que les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. No solamente, mis hermanos, lo que era el evangelio de sola gracia y sola fe, sino cómo ese evangelio se vive, mis hermanos. Y acuérdense que en el concilio de Jerusalén, fíjense lo que se decretó en Hechos 15, 28, 29. Fíjense, lo hemos leído varias veces, pero es importante. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. ¿Qué les están diciendo? Bueno, ahora ese evangelio de sola fe en Cristo, gentiles,
Vividlo de esta manera. Absteneros de esas cosas que para los gentiles estaban relacionadas y vinculadas a cultos idolátricos que nada tenían que ver con el Evangelio y con la vida que ahora tenían como creyentes, discípulos de Cristo y como iglesia de Cristo Jesús. Es lo mismo que Pablo le dice a los Efesios. Fíjense en Efesios capítulo 4 del 17 al 21. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, mis hermanos. ¿Se encuentran? Les está diciendo, oye, vosotros gentiles no aprendisteis a Cristo así, por lo tanto, vividlo no como los otros gentiles que siguen una vida idolátrica y vana que nada tiene que ver con Cristo, el Evangelio y lo que son en Cristo Jesús. Por lo tanto, absteneros de esos sacrificios a los ídolos, de ahogados, de sangre. Fíjense que otra vez vemos aquí el principio y la aplicación distinta. Quizá a unos judíos no se les hubiese dicho esto. Porque unos judíos que creyeron en el Evangelio de la sola fe en Cristo Jesús no hubiesen comido sangre, mis hermanos, porque ya iba con ellos eso. Y quizás se les hubiese pedido otras cosas. Pero a esos gentiles que participaban de esos cultos idolátricos se les tiene que decir, absteneros de eso, porque es una vida que nada tiene que ver con lo que Cristo ha hecho en vosotros, habéis aprendido. Mis hermanos, eso los misioneros lo tienen muy claro, muchas veces cuando van al campo misionero. Quizá llegarían aquí y dirían, a una sociedad occidental como la nuestra, el Evangelio de sola fe en Cristo Jesús, y nos dirían, vivirlo de tal manera que os abstengáis de ese relativismo y pluralismo que existe en la sociedad en la cual estáis, de pensar de que toda verdad es válida y que podéis vivir de cualquier manera. O no lo viváis con ese feminismo progresista y radical que se está infiltrando en todos los sitios y destruyendo iglesias. Pero quizá llegarían mis hermanos a África y no sería lo mismo. Sois salvos por gracia y por sola fe en Cristo Jesús, pero en una cultura animista donde hay espíritus en cualquier parte y en cualquier seto y en cualquier árbol de vida. No construyáis altares al lado del río, al lado del árbol, o que sé, porque así no aprendisteis a Cristo. ¿Os se dan cuenta, mis hermanos? El Evangelio es el mismo. La aplicación muchas veces no es la misma. ¿Qué es lo que Pablo les está dando aquí a esas iglesias? ¿Sabe lo que les da? Les da, mis hermanos, el Evangelio de sola fe y cómo ese Evangelio se vive en el contexto en el cual uno se encuentra. Mis hermanos, los hubiesen podido dar, Pablo y los suyos, les hubiesen podido dar filosofía de su tiempo, las modas de su tiempo, pero ¿saben que nada de eso hubiese servido para edificar, mis hermanos, la iglesia? La hubiese destruido. Lo que le dieron, porque es lo que sirve para edificar la iglesia, mis hermanos, confirmarla y fortalecerla, mis hermanos, es la sabiduría de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es el Evangelio, mis hermanos, que es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree en Cristo Jesús. Crees en Él y te arrepientes, mis hermanos, y la salvación es una salvación que te está dada por gracia. Pero ese Evangelio es poder para salvar, poder para transformar, poder para sustentar, poder para edificar, poder para confirmar, mis hermanos, la iglesia de Cristo. Como creyente no tienes nada más glorioso para confirmar y fortalecer tu vida que el Evangelio. Como iglesia no tenemos nada más glorioso que el Evangelio de Cristo Jesús. Y saben, esto no es que cada día prediquemos, mis hermanos, la cruz, arrepiéntete y cree. Cuidado, Spurgeon decía que uno no puede bajar del púlpito sin predicar la cruz de Cristo. Y estoy totalmente de acuerdo con esto. Pero es la idea, mis hermanos, de anunciar lo que el Evangelio es y de anunciar, mis hermanos, cómo ese Evangelio tiene implicaciones para todas y cada una de las áreas de nuestra vida, mis hermanos. Es decir, proclamar y vivir por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no es don de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero también, mis hermanos, el Evangelio es decir, y esto digo y os requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles.
Porque vosotros no aprendisteis a Cristo así, si en verdad lo habéis oído y habéis sido enseñados por Él. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La enseñanza del Evangelio, en sus principios, en sus implicaciones, es lo que la iglesia necesita. ¿Por qué? Y con esto termino. ¿Cuál es el resultado de este Evangelio? Fíjense que el resultado del Evangelio es que el Evangelio confirma y hace crecer la iglesia. Fíjense el versículo 5. Así que, ¿ven ese así que, mis hermanos? Es por lo tanto. Por lo tanto, ¿el resultado cuál es? Las iglesias eran confirmadas en la fe, por la fe, y aumentaban en número cada día, mis hermanos. Lo que confirmaba, fortalecía la iglesia era la fe. ¿Qué fe, mis hermanos? Es evangelio, de sola gracia, sola fe, solo en Cristo, que ayuda a distinguir asuntos primarios y secundarios en la libertad en Cristo, que hace el evangelio la prioridad del avance y la extensión de la proclamación de Cristo, mis hermanos, que enseña a guardar el evangelio con todas sus implicaciones. ¿Saben qué? Doy gloria y gracias a Dios, mis hermanos, por lo que jóvenes estáis haciendo en esta iglesia. Por los Instagrams de los jóvenes, mis hermanos. Por las actividades que allí aparecen, mis hermanos. Pero jóvenes, ¿queréis ver fortalecido el grupo? ¿Queréis ver aumentado el grupo? Dar el evangelio, en principio y en vida. Es un gozo, mis hermanos, ver el trabajo que las diaconías están haciendo, el servicio que están haciendo. Pero diaconías, ¿queréis ver la iglesia fortalecida? Dar el evangelio en principio y en vida. Para el consejo es exactamente lo mismo. Y para los santos de Piedra de Ayuda es exactamente lo mismo. Termino, mis hermanos. Hubo alguien que se encontró una perla preciosa, ¿se acuerdan? Un gran tesoro en un campo. ¿Y qué es lo que hizo? Vendió todo lo que tenía y compró ese campo para tener esa perla y ese tesoro precioso. El tesoro del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada mayor que debamos mantener y guardar, mis hermanos.